En los partidos veía a Michael y a Magic jugar. Eran jugadores excepcionales, con una habilidad y destrezas increíbles. Y en un punto dije, yo también puedo hacer eso. Soy capaz de estar al mismo nivel que ellos. En ese momento no lo sabía, pero estaba determinado a averiguarlo. Cada paso que daba lo hice para ser un mejor jugador. No había nada que no estuviera directamente relacionado con ser mejor cada día en el baloncesto. Siempre he pensado que cuando llegamos a tener ese punto de vista, de tener esa convicción, todo a nuestro alrededor se transforma en el lugar donde puedes acceder a diferentes herramientas y conocimientos que te ayudan a ser mejor en lo que haces. Si sabes lo que quieres y lo deseas de verdad y lo buscas, el mundo automáticamente te da la información que necesitas. Verás, no fue un trabajo de la noche a la mañana, fue un trabajo de todos los días por 20 años. Ese fue el tiempo que tomó todo el proceso para conocer y detectar fortalezas y debilidades. Déjame darte un ejemplo, la habilidad de salto. El mío estaba en 40, no en 45 o 46. También tuve que fortalecer mis manos, porque tengo manos grandes pero no muy grandes. Así que tuve que fortalecerlas para poder palmear el balón y tener más rapidez. También era rápido, pero no muy rápido. Ágil, pero no muy ágil. Detectar todo eso me llevó a confiar más en mis habilidades, confiar en los ángulos, meterme realmente en el juego y toda su estructura. Fue un proceso que realmente disfruté. Puedo decir que desde que empecé, ese fue mi método, entregarme por completo al estudio de cada juego, y eso nunca cambió. En cada partido o práctica, realizo un ejercicio emocional muy sencillo. Solo pongo mi mente en otro lugar, fijo mi atención en otra cosa, como si estuviera preparándome, como lo hace un actor. Realmente ese fue mi proceso de cambio mental, meterme en la piel de un actor que va a grabar una película. En este caso, era de ser el mejor jugador. En ese momento siempre pienso en el objetivo y lo que quiero es que me dejen en paz, que no me hablen, que no me toquen. Luego de que se termina el juego es otra cosa, algo cambia. Solo veo la situación tal cual es. Es decir, tienes que superarlo y avanzar. No eres el centro de la tierra, no es para tanto, no hay que preocuparse por cómo nos percibe la gente. Quizás he lanzado 5 balones al aire y eso hay que superarlo. Luego de eso todo está bien y tienes otra perspectiva. Empiezas a ver cuán importante es ver la razón de que esos balones pasaran por el aire. Al ver las cosas desde otro punto lo entendí. La razón fue que jugamos aproximadamente 35 partidos en el instituto el año anterior, con semanas de por medio. Teníamos mucho para descansar. En la NBA no es así. Es espalda con espalda. Por eso no tenía las piernas óptimas para ese momento. Tenía los tiros en línea, pero fueron tiros cortos, por lo que decidí hacerme más fuerte, entrenar más y de manera diferente. Justamente estoy entrenando en un programa de pesas que voy a adaptarlo a una temporada de 82 partidos. Así cuando los playoffs lleguen, mis piernas estarán en la mejor condición y poder lanzar el balón correctamente. Esta es mi forma de asumir cada juego. Sí, en su momento fue a lo que llamé la montaña Goa, que significa el mejor de todos los tiempos. Por ejemplo, hablé con Michael, con Magic, Oscar Robinson, Bill Russell, Jerry West, entre otros. Quería saber cómo lo hicieron, conocer sus experiencias. Particularmente, debo decir que desde que entré a la liga, Michael se convirtió en mi hermano mayor. Entonces, en ese proceso, fue que empecé a entender los mecanismos del juego, el enfoque que le daban a cada juego y me di cuenta de su nivel de detalle. Me encontré con jugadores con esa misma pasión, sin embargo no querían comprometer su vida por el juego. Esto es una lección. Sí, tenemos familias y otras cosas, además de la enorme demanda por parte del juego. Para ellos el juego no era su prioridad número 1. En cambio, yo lo que pensaba era que esto será divertido. ¿Se sufre? Sí, claro que sí. La gente a tu alrededor, familia y amigos, saben que eso es lo que tú quieres. Sencillamente te dejan ser tú mismo y nada cambia una vez que te reúnes con ellos otra vez. Sin embargo, se regresa con otro tipo de relación y lo que hubo ya no está. Fíjate, conozco a muchos jugadores tomar vacaciones con familia, amigos e incluso con otros jugadores, solo por el mero hecho de tomar vacaciones. Eso no era lo mío. Nunca quise hacerlo, pero fue mi elección. La razón es que cuando ya no pueda jugar más como atleta profesional, no deseo tener esa sensación de que pude haber hecho mucho más. Sencillamente no quiero eso. Cuando existe un gran número de personas que dan su dinero para verte hacer lo que mejor sabes hacer, en mi caso, jugar, ese es mi trabajo. Tener buena forma física. Mi trabajo es estar lo suficientemente fuerte para dar el mejor juego cada noche y no me quejo.
No soy de los que se enfocan en lo negativo o lo que puede salir mal. Puedo darte un ejemplo claro de esto. Por allá en 2000 tuvimos un juego contra los Raptors de Toronto y ese era el momento de Vince Carter. Literalmente estaba rompiendo la liga. Para ese momento mi espalda estaba destruida. Imagina la connotación que hubiese tenido eso. Kobe no juega contra Toronto. Nadie sabía que mi espalda estaba sufriendo de espasmos, pero se diría que quizás estaba evitando a Vince. Es algo que yo no haría. Mi pensamiento fue: hay muchos días en los que puedo descansar, recuperarme y ser mejor. Entonces estaré en la línea de colocación. Así que decidí que mi espalda no me molestaría ese día. Precisamente. Es muy sencillo para mí. Se trata de entender el negocio, de ver las posibilidades de ayudar a través de ese negocio. Luego están los empresarios y la empresa en sí. Son esos líderes buenas personas en las que puedes creer. La cultura empresarial es sostenible. Básicamente esos puntos son los que me hacen decidirme. Es diferente porque estoy comandando el estudio, no estoy escribiendo el guión. Mi objetivo es asegurarme de que las personas que traemos se desafíen a sí mismos y que hagan el mejor trabajo que pueden hacer. Yo estoy para ser el espejo de ellos. Queremos a los que tienen una curiosidad infinita, porque solo con esas ganas de aprender es que alcanzarán un nivel que jamás lo creyeron posible. Sí, al entrar en la sala del entrenador, vi a mis hijas. Me miraron y solo les dije que todo estaría bien. Ese es nuestro rol como padres. Dar el ejemplo de que ningún obstáculo es suficiente para apartarte de lo que realmente quieres. Eso no nos define. Así que eso no haría que me alejara de lo que más amo. Me alejaré en mis propios términos y así lo hice. Si te ha gustado este video, agradécelo con un fuerte like. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. A la izquierda o a la derecha verás uno de nuestros mejores videos sobre negocios y finanzas. Gracias por haber llegado hasta aquí, un saludo y nos vemos en el siguiente video de Quiero Ser Millonario.